Saludos estudiantes de matemáticas, en este video vamos a ver cómo transformar un número complejo de forma binómica o rectangular a forma polar o trigonométrica. Si partimos del número complejo z a más bi, que está en su forma rectangular o binómica, ese número lo podemos graficar en el plano complejo o plano de Argand, que es un plano que ya todos conocemos. La única diferencia es que ahora el eje X va a ser el eje real y el eje vertical va a ser el eje imaginario. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un número complejo 5 menos 2i, si lo tuviéramos que graficar, pues la parte real la graficaríamos en X, como es positivo, pues sería a la derecha, la parte imaginaria en Y. Al ser negativo, pues sería hacia abajo. Ahí se nos genera un punto y ese punto lo tenemos que unir con el origen. Ahí se forma una flecha que es un vector, ese de ahí sería nuestro número complejo, esa de ahí sería la gráfica de este número de acá. Otro ejemplo, z2 es, no sé, 3i por ejemplo, no tengo parte real, entonces no me movería ni derecha ni izquierda, nada más tengo parte imaginaria y al ser positiva pues subiría. Ahí está el punto, lo uno con el origen y aquí me quedaría el vector que representa mi número complejo. Otro ejemplo para que quede más claro, no sé, menos 3 más 4i por ejemplo, sería menos 3 en el eje real, sería a la izquierda, 4i, entonces serían 4 hacia arriba porque son positivos, más o menos quedaría aquí el punto, unimos y esa flecha representaría nuestro número complejo. Esta es la manera de graficar números complejos en el plano de Argand. Regresemos a este número de aquí. Si yo lo grafico, pues supongamos que A queda por aquí y que B queda por acá. El punto más o menos estaría aquí. Unimos y queda nuestro vector. Ese vector va a tener una magnitud, o sea, de aquí a aquí hay una distancia y va a tener un sentido, o sea, un ángulo. La magnitud la vamos a representar con la letra R y el ángulo con la letra θ. En números complejos, a la R se le conoce como módulo del número complejo y al ángulo se le conoce como argumento. ¿Cómo vamos a calcular esos dos valores? Pues la R se calcula muy fácil porque si se fijan aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces al ser rectángulo y conocer lo que mide este lado, que va a ser A, y lo que mide este lado, que va a ser B, podemos aplicar Pitágoras para sacar la hipotenusa. Entonces aquí nos quedaría que R cuadrada, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Ya nada más quitamos este cuadrado con raíz y esta de aquí sería la fórmula para encontrar el módulo de un número complejo. Para encontrar el ángulo necesitamos una función trigonométrica. Pudiera ser seno, coseno, tangente, pero como de partida vamos a conocer esta distancia y la de abajo, ahí conviene usar una función que involucre a esos dos catetos, el opuesto y el adyacente. Esa función que estamos buscando viene siendo tangente. La tangente es cateto opuesto, que en este caso es B, la altura, entre cateto adyacente, que en este caso es A. Como estamos buscando el ángulo, la función la pasamos al lado derecho y pasaría como tangente a la menos 1 de B sobre A. Y esta de aquí sería la fórmula para encontrar el ángulo de nuestro número complejo. Ahora, ¿cuál es la forma polar de un número complejo? ¿Qué pasa si en este triángulo rectángulo con el que ahorita estábamos trabajando calculamos la función seno? Pues el seno de θ va a ser igual a cateto opuesto, que es B, sobre hipotenusa, que es R. Si calculamos el coseno del mismo ángulo, pues va a ser cateto adyacente, o sea A, entre hipotenusa, que en este caso es R. Si de la primera despejamos B,
pues R está dividiendo, pasaría multiplicando al seno. Entonces B nos quedaría que es igual a R seno de teta. Obviamente acá voy a despejar a A. A sería igual a R coseno de teta. Si estos dos valores los sustituimos acá, pues nos quedaría que nuestro número complejo A más BI va a ser lo mismo. En lugar de A entraría esto de acá, que es R coseno de teta. Luego seguiría el más de aquí. En lugar de B entraría esto de acá, que es R seno de teta. Y no se nos olvide poner la I. Ojo, para evitar confusión de que el ángulo es el imaginario, esta I se acostumbra a poner aquí. Entonces ya nada más para terminar podemos factorizar una R. Y nos quedaría que A más BI va a ser igual a R, que vamos a factorizar, y adentro nos quedaría el coseno de teta más I seno de teta. Y esta de aquí es la forma polar o trigonométrica de un número complejo. Entonces, para transformar un número complejo de forma binómica a forma polar, vamos a necesitar esta fórmula, esta de acá, y una vez que tengamos R y teta, nada más lo vamos a sustituir acá. Ahora, en nuestro caso, la mayoría de las ocasiones vamos a calcular este ángulo con una tabla que ahorita les voy a mostrar. Pero cuando lo tengan que hacer con calculadora, ahí hay algo muy importante que tenemos que saber. Acá voy a dibujar otro plano complejo. Ahorita van a ver por qué. Fíjense bien, aquí recuerden que este de aquí es el cuadrante 1, este es el 2, el de abajo es el 3 y este es el 4. Si su número complejo cae en el primer cuadrante, cuando apliquen esta fórmula, pues dividirían un número positivo entre otro positivo. Entonces el ángulo en la calculadora, repito, les daría positivo, les daría este valor de aquí y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si su número complejo está en el segundo cuadrante? Pues ahora A sería negativa porque este lado son los negativos. Entonces aquí iría un menos y la calculadora nos daría un ángulo negativo. El ángulo que nos estaría dando la calculadora, listos, sería este de aquí. Este pedacito de aquí nos diría, pues vale menos 30, por ejemplo. Pero a nosotros el que nos interesa es el positivo de acá. Por ese motivo, si su ángulo complejo cae en el segundo cuadrante, y ojo, lo sacan el ángulo con la calculadora, pues si está en el segundo cuadrante le van a tener que sumar 180 grados o pi radianes, dependiendo en lo que estén trabajando. Porque les decía, pues les dio el ángulo de aquí 30, negativo, pues el que les interesa es el de acá, que sería 150. Entonces menos 30 más 180 nos da el 150 que estamos buscando. Ahora, ¿qué pasa si mi número complejo cae en el tercer cuadrante? Pues A va a ser negativo y B también sería negativo. Entonces aquí les quedaría menos entre menos, que la calculadora interpretaría como un número negativo entre otro negativo, pues un positivo. Entonces aquí les daría un ángulo positivo. Pero ojo, el ángulo que les daría es este de aquí, este pedacito. Entonces por ese motivo nosotros le tenemos que sumar todo esto que va a faltar. Porque ojo, aquí la calculadora no sabría si está aquí o está acá, porque los dos dan positivos. Entonces en el tercer cuadrante le tengo que sumar ese pedacito de ahí, que también serían 180 grados o pi radianes. Repito, esto lo van a hacer si sacan los ángulos con calculadora. Y por último, ¿qué pasa si su número complejo está en el cuarto cuadrante? Pues A vendría siendo positivo, pero B sería negativo. Entonces ahora el menos estaría aquí. Al ponerlo en la calculadora les daría como respuesta un ángulo negativo, supongamos que menos 30. Pues ese menos 30 vendría siendo ahora este de aquí. Este pedacito es el que la calculadora les daría como respuesta, pero el que nosotros queremos sacar es todo este de acá. Por ese motivo es que
Cuando su número complejo cae en el cuarto cuadrante, le tenemos que sumar 360 grados o 2pi radianes, que sería una vuelta en radianes, dependiendo de lo que estén trabajando. Ojo, repito, esto lo van a hacer si sacan el ángulo con calculadora. Ahorita les digo, nosotros por lo general lo vamos a sacar con una tabla que ahorita van a ver. Entonces, bueno, voy a borrar esto para hacer algunos ejemplos y nada más voy a dejar las fórmulas que necesitamos. Vamos con el primer ejemplo. Z1 es igual a menos 4, que en sí no vendría siendo un número complejo, pero lo podemos escribir de esta manera. Tramposamente ya vendría siendo un número complejo. Yo les sugiero que en un inicio identifiquen quién es A, que sería la parte real, y quién es B, que sería el coeficiente de I, en este caso 0, o la parte imaginaria. De ahí sacaríamos el módulo, que sería menos 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Que ojo, siempre que nada más tengan A o B, el módulo va a ser el mismo valor pero positivo, porque aquí lo van a elevar al cuadrado. Si se fijan, aquí tengo menos 4 al cuadrado, 16. Como no le voy a sumar nada y le voy a sacar raíz, pues va a regresar a 4, porque le estoy elevando al cuadrado y sacando raíz, entonces queda prácticamente igual. Nada más que repito, al elevarlo al cuadrado se hace positivo. Ahora sacaríamos el ángulo, que sería tangente a la menos 1 de B, que en este caso es 0, sobre A, que es menos 4. Que ojo, esto ahorita no se necesitaba sacar, ahorita van a ver por qué. Aquí nos quedaría 0 y la tangente a la menos 1 de 0 es 0 si lo hacen en la calculadora, pero listos aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos este número complejo, fíjense bien, el menos 4 pues vendría quedando a la izquierda, quedaría para acá. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Por eso les decía que no necesitábamos la fórmula. Teta va a ser igual a 180 grados. Y ya tenemos los dos valores para poder sustituir acá. Entonces, mi número complejo Z1, que era menos 4, escrito en forma polar o trigonométrica, vendría siendo igual a R, que en este caso es 4, que va a multiplicar al coseno del ángulo que nos dio 180 grados más I seno del mismo ángulo, 180 grados. Y esta de aquí es la forma polar o trigonométrica de este número complejo. Entonces, si se fijan, creo que está muy sencillo. El ejemplo 2 viene siendo 8i. Aquí también, bueno, ya con la práctica se saca muy rápido. Les digo, no hay necesidad de identificar A y B, pero yo se lo sugiero en un inicio. Aquí no tengo parte real, por eso A vale 0. Si tengo parte imaginaria, por eso B vale 8. Ya les acabo de decir que ahí es obvio que R va a valer 8. Para quien no lo vea, pues me quedaría que es A al cuadrado, que es 0, más 8 al cuadrado. Entonces aquí les quedaría 8 al cuadrado, 64, más 0, pues 64. Raíz cuadrada de 64, pues nos da este 8 de acá. Para sacar el ángulo, tampoco ocupó la fórmula. Fíjense bien, aquí con la gráfica, pues el 8i va a estar hacia arriba. Nos quedaría por ahí. ¿Cuánto vale este ángulo? Pues obviamente vale 90 grados. Y ya tengo los dos valores para sustituir acá. Entonces mi segundo número complejo, que era 8i, va a ser igual a, sustituimos aquí, que es R, que nos dio 8, por el coseno del ángulo, que fue 90 más I seno de lo mismo. Y este de aquí sería la forma polar o trigonométrica de 8i. Esta forma tiene algunas ventajas respecto a la binómica, ya lo vamos a ver en un video más adelante. Vamos con el ejemplo número 3. Z3 va a ser igual a menos 5 más 5i. En este caso A es la parte real, menos 5
B es la parte imaginaria, 5 positivo. ¿Cuánto va a valer R? Pues va a ser menos 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, que en este caso vendría siendo 25 más 25, o sea 50, pero como quiero simplificar el radical, el 50 no tiene raíz exacta, entonces yo lo escribiría mejor como 25 por 2. ¿Por qué 25 por 2? Porque el 25 sí tiene raíz exacta, raíz cuadrada. La raíz de 25 es 5 y este 2 no tiene, entonces se queda dentro. Este de aquí vendría siendo el módulo de mi número complejo. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo? Teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de B, que es 5, sobre A, que es menos 5. Aquí ya le pudieron haber puesto menos 1, pero bueno, yo estoy poniendo todo para que quede más claro. 5 entre menos 5 nos da menos 1. Y aquí es donde, listos aquí jóvenes, les decía que esos ángulos nosotros los vamos a sacar con una tabla. Esa tabla la voy a dejar en la descripción para que la puedan descargar por si la necesitan. ¿Cómo voy a sacar ese ángulo? Lo primero que tengo que saber es en qué cuadrante está mi número complejo. Si yo hago la gráfica muy rápida de ese número complejo, pues A es negativo, menos 5, o sea, pónganle que por aquí. Y B es positivo, 5, o sea, por acá. Mi número complejo va a quedar ahí. Aquí yo creo que algunos listillos ya vieron que como A y B es de la misma magnitud, 5 y 5, pues este ángulo de aquí va a ser 45 grados. El número complejo está quedando exactamente a medio cuadrante. Entonces estos 45 y estos 90 pues nos van a dar 135 grados. Eso no siempre va a pasar. Entonces si no ven eso, fíjense bien. Quedamos que nuestro número complejo está en el segundo cuadrante, que no era necesario sacar la gráfica para saber en qué cuadrante estaba. Muchos viendo esto pueden sacarlo. Aquí está la tabla que les había platicado. Si se fijan, aquí están todas las funciones trigonométricas y aquí están los ángulos más usados. Si se fijan, esta tabla está separada en cuadrantes. Este de aquí es primer cuadrante, segundo cuadrante, el tercero está partido aquí y por último tenemos el cuarto cuadrante. Por eso es importante saber en qué cuadrante está nuestro número complejo. Recuerden que el nuestro está en el segundo. Entonces vamos a regresar a la tabla y nos vamos a situar en el segundo cuadrante. Vamos a buscar en la columna de tangente, que es esta de aquí. En la columna de tangente, en el segundo cuadrante, vamos a buscar el valor que nos dio aquí. Aquí nos está dando un menos 1, que es este de aquí. Entonces repito, el valor que les da en la tangente lo van a buscar aquí, que es el menos 1, y para saber qué ángulo le corresponde, lo único que tienen que hacer es irse en el mismo renglón a la izquierda. Y aquí, si se fijan, está el 135 que ya pusimos, o si lo necesitan en radianes, pues sería 3 pi cuartos de radián. Así es la manera en que vamos a estar sacando los ángulos. Entonces aquí lo voy a poner un poco más pequeño. Mi número complejo, que era menos 5 más 5i, en forma polar o trigonométrica va a ser r, que en este caso fue 5 raíz de 2, que multiplica al coseno de 135, que fue nuestro ángulo, más y seno de el mismo ángulo, 135. Y esta de aquí sería la forma polar o trigonométrica de este número de acá. Nuestro cuarto ejemplo es menos 6 raíz de 3i. En este caso A vendría siendo menos 6, B vendría siendo menos 6 raíz de 3. ¿Sale? Hay algo importante que luego veo comúnmente, es que en B le ponen la i. Ojo, en B no va la i. B nada más sería el coeficiente de i. Listos con eso. De ahí sacaríamos el módulo, que vendría siendo menos 6 al cuadrado, que es el valor de A, más menos 6 raíz de 3 al cuadrado, que es el valor de B.
Esto vendría siendo la raíz de menos 6 al cuadrado, nos da 36, más menos 6 al cuadrado, pues también nos da 36. Esta raíz al cuadrado se cancela. Entonces, ojo, nos quedaría por 3. Estos dos estaban multiplicando, entonces su resultado abajo también se va a seguir multiplicando dentro de una raíz. Esto vendría siendo igual a 36 más 36 por 3 nos da 108. 36 más 108 nos da 144. La raíz de 144 es 12. Esto es lo que vale nuestro módulo. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo? Pues va a ser tangente a la menos 1 de B, que es menos 6 raíz de 3, entre A, que es menos 6. En este caso, adiós menos 6. Y nos quedaría, ojo, también un error muy común es que aquí le ponen raíz de 3 y luego ya le ponen el ángulo. Tengan cuidado con eso porque todavía no sacamos tangente. Aquí me estaría faltando la tangente de menos 1. Tengan mucho cuidado con eso, porque luego cometen unas faltas de ortografía en matemáticas que, ¿para qué les cuento? Entonces nos quedaría tangente a la menos 1 de raíz de 3. Ahora otra vez, antes de ir a la tabla debemos de saber en qué cuadrante está mi número complejo. Yo creo que algunos de ustedes ya vieron que estamos en el tercer cuadrante. Para los que no, fíjense, A es negativo, o sea, para acá. Y B es negativo, o sea, para acá. Nuestro número complejo quedaría en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues regresamos a la tabla. Ahora vamos a ir al tercer cuadrante, que es este que está partido por la hoja. Y en la columna de tangente, que es esta de aquí, vamos a buscar raíz de 3, que es esto de aquí. Entonces, ¿qué ángulo le corresponde? 2,40. Entonces, esto sería igual a 2,40 grados. ¿Por qué el cuadrante es importante? Porque fíjense bien, en el cuadrante 3 hay una raíz de 3 y en el primer cuadrante hay una raíz de 3. Entonces andamos entre 60 o 240. Obviamente, pues el correcto en este caso es 240. Y una vez que ya tenemos R y θ, pues ya podemos escribirlo en forma polar o trigonométrica. Menos 6 raíz de 3i en forma polar o trigonométrica vendría siendo 12 por el coseno de 240 más i seno del mismo ángulo, obviamente. Y esa sería nuestra respuesta. Voy a sacar ahora uno donde necesitamos usar calculadora y después nada más les voy a enseñar rápido cómo regresar de la forma polar a la forma binómica, que es muy fácil. Entonces, bueno, el Z5 me lo voy a inventar. No sé, imaginen que es 3 menos 2i, por ejemplo. A vendría siendo 3, B vendría siendo menos 2. Sacamos el módulo que vendría siendo 3 al cuadrado. Ya le pudieron haber puesto 9 ahí para adelantar. Menos 2 al cuadrado. Ya le pudieron haber puesto 4. Entonces nos quedaría 9 más 4, que son 13. R va a ser raíz de 13. Este es el módulo. Ahora, ahí viene entre comillas lo interesante, que vendría siendo el ángulo tangente a la menos 1 de B, que es menos 2 entre A, que es 3. ¿Cuál es el problema aquí? ¿En qué cuadrante está mi número complejo? Pues A es positivo, o sea, para acá, y B es negativo, o sea, para acá. Estamos en el cuarto cuadrante. ¿Cuál es el problema aquí? Que si vengo a la tabla, en el cuarto cuadrante, que es este de aquí, en la columna de tangente yo buscaría menos 2 entre 3 y no aparece. Aquí no hay ningún menos 2 tercios. Entonces cuando la fracción o el valor no aparece en la columna de tangente, forzosamente vamos a tener que sacar el ángulo con calculadora. Entonces θ sería igual a, sacan su calculadora. Ojo, hay que comprobar que su calculadora esté en deg, o sea en grados. Y lo que haríamos aquí sería shift tangente de una fracción que serían menos 2 tercios igual
nos dice que son menos 33.69. Menos 33.69 grados. Pero recuerden que como estamos en el cuarto cuadrante, el ángulo que nos está dando la calculadora es este pedacito de aquí. Y nosotros nos interesa el positivo. Por eso les dije que cuando cae en el cuarto cuadrante le tenemos que sumar 360 grados o 2 pi radianes si están trabajando en radianes. Entonces nuestro ángulo quedaría como sumamos una vuelta y ese es el ángulo que necesitamos, 326.31. Entonces mi Z5, que quedamos que era 3 menos 2i, en forma polar o trigonométrica vendría siendo r, que fue raíz de 13, que creo que no les comenté que no se podía simplificar porque el 13 es un número primo, que multiplica al coseno de nuestro ángulo, que fue 326.31, más i seno del mismo ángulo, 326.31. Y este de aquí sería la forma polar o trigonométrica de este número de acá. Ya para terminar, les voy a enseñar cómo regresar de la forma polar o trigonométrica a la forma binómica. Por lo general siempre nos piden que demos el resultado en forma binómica, entonces muchas veces necesitamos regresarnos de la trigonométrica, pero es de lo más fácil del mundo. Fíjense bien, el módulo lo paso igual, abro paréntesis y lo único que tengo que hacer es me regreso a la famosa tabla y tengo que buscar cuánto vale el coseno de 315. Entonces en nuestra tabla buscamos el 315, si se fijan la primera columna es de seno, la segunda es de coseno, entonces el coseno de 315 vendría siendo este de aquí, 1 sobre raíz de 2, y también voy a necesitar el seno para la parte imaginaria. Entonces en coseno de 315 quedamos que era 1 sobre raíz de 2. Ahora necesitamos, les decía, seno de 315. Seno de 315 es menos 1 sobre raíz de 2. Ojo, no se les olvide ponerle la i, eso también es común. Y ya nada más hay que multiplicar el módulo, o cancelarlo en este caso. Nos quedaría raíz de 2 entre raíz de 2 menos raíz de 2 entre raíz de 2i. Entonces eso sería igual a 1 menos i. Y esta de aquí es la forma binómica de este número complejo. Muy fácil. En el ejemplo 2, ahí ni tabla vamos a necesitar porque el coseno de 180, fíjense bien, otra vez a la grafiquita, el coseno de 180 va a ser esto de aquí. Entonces, ese valor de ahí es menos 1 y el seno de 180, pues el seno de 180 es aquí y en este eje no tengo imaginarios, entonces como aquí estoy en el eje real, el seno de 180 va a ser 0 y si no me creen, coseno de 180 y seno de 180. Coseno de 180 menos 1 y el seno 0, como lo tenemos acá. Entonces esto sería igual a menos 20. Esa es la forma binómica de este número complejo. Obviamente muchos de ustedes yo creo que ya lo notaron. ¿Qué pasa si el ángulo no está en la tabla? Pues si no está en la tabla, obviamente lo vamos a tener que sacar con calculadora. Ahorita no pensaba hacer un ejemplo, pero igual si quieren hacemos uno muy rápido. Al cabo llevamos muy poquito tiempo. ¿Qué pasa con este caso de acá? Nos dicen coseno de menos 60 más i seno de menos 60. Obviamente el menos 60 no viene en la tabla, pero lo único que tenemos que hacer es, ahí nos están dando este ángulo de acá y nosotros necesitamos sacar el positivo. Entonces para sacar el positivo lo único que tienen que hacer es sumar 360. Entonces ese coseno de menos 60 es lo mismo que el coseno de 300, porque menos 60 más 360 nos da 300, más i seno de, obviamente nos tiene que quedar el mismo ángulo. Entonces ya nada más buscamos coseno de 300 y seno de 300. Aquí está 300, el coseno es 1/2, entonces aquí nos quedaría 1/2 y el seno de 300 es menos raíz de 3 sobre 2. Menos
raíz de 3 sobre 2 y este de aquí sería la forma binómica de este número de acá. Les decía, bueno, un Z4 creo es, no sé, raíz de 5 por el coseno de 23 más y seno de 23. Pues obviamente el 23 no viene en los ángulos notables de aquí, 15 brinca a 30. Entonces esto, si lo tuviera que regresar a forma binómica, porque me lo piden en el OXXO por ejemplo, pues lo tendría que hacer con calculadora. Entonces en su calculadora pondrían raíz de 5 que va a multiplicar al coseno de 23 grados y nos da 2.06. 2.06 y ya nada más ponemos raíz de 5 por el seno de 23 que nos da 0.87. Entonces acá sería más 0.87 y no se les olvide la i, y esta de aquí sería la forma binómica de ese número complejo. Entonces, si se fijan, regresar de forma polar o trigonométrica a binómica es muy fácil. Entonces, repito, esta de aquí se llama forma polar o trigonométrica y esta de aquí se llama forma binómica o rectangular. Más adelante vamos a ver la forma exponencial, aunque antes de eso vamos a ver cómo se multiplican dos números en forma polar, cómo se dividen, cómo se calculan potencias y cómo se calculan raíces también. Bueno, espero que no se hayan aburrido demasiado en este video, que hayan aprendido algo y espero verlos pronto por aquí.